porque hoy soy la madre más orgullosa de este planeta. Orgullosos estamos todos, Lili, la Yo verdad quiero que sí. comenzar felicitando a la que siempre le digo públicamente mi chiquitica, porque no es la mayor de mis dos, o sea, ella es la menor de mis dos hijos. Y obviamente anoche yo no pude estar más orgullosa de verla sobre ese escenario, ganándose una competencia que, como todos sabemos, ella nace en los Estados Unidos, el español no es el fuerte de ella, sin embargo, es una de las cubanas del exilio, que me encanta que tengan una plataforma como es el Miss Universo Cuba para seguir nuestras tradiciones, nuestras comidas, nuestro ejemplo. Las raíces. Las raíces nuestras, que poco a poco cada vez más la van perdiendo, porque el español poco a poco se va perdiendo más. Y yo creo que esta generación se va a sentir inspirada de aprender de su cubita linda, bella y preciosa. Por primera vez yo vi a mi hija sentada con su abuelo y el abuelo diciéndole: Lina Teresa, el río más grande de Cuba es el río Cauto. Lina Teresa, tienes que aprender las montañas de la Sierra Maestra. Lina Teresa, bueno, les puedo hacer unas historias increíbles que yo como madre logré vivir. Aquí la vemos haciendo la competencia en traje de baño, la disfruté muchísimo. Y bueno, le quiero dar las gracias a todas aquellas personas que obviamente desde el principio creyeron en ella, creyeron más que yo, porque yo dije, yo no sé si puede aguantar tanto. Cada una de esas niñas, sí. Cada una de esas niñas lo da todo, mi gente. Y son horas y horas y horas de trabajo que obviamente lo dan todo. Ella fue la última que comenzó en abril. La historia comenzó el día que fallece el Papa. No tuvimos gorda y flaca, estaban noticias en el aire, y Lina me lleva a un sitio en la calle 8, que es el Miss Universo Cuba, en la 8 y la 70 y tanto, no me sé la dirección exacta. Y recuerdo que yo llego, me bajo del auto, ya había entrado a la entrevista, no me había dicho dónde me llevaba, y cuando yo llego y miro, digo, Dios mío, no puede ser. Aquí estaba yo, hace años atrás, cuando estaba Millie's Fashions, donde yo me vestía para Sábado Gigante. Cuando yo llego a ese mall... Estamos hablando de más de 20 años, ¿verdad? Yo llevo 27 en Gordiflaca ya, o sea que casi 30 años, más 30 y pico años atrás. Yo llego y dije, el universo me está hablando. Yo comencé en este shopping center y mi hija está entrando en una competencia en la que yo no estoy segura, pero si esto es lo que quiere, yo la voy a apoyar. Lili, el resto es historia en el día de hoy. Lili, quiero... Bravo, la verdad que sí, la verdad que sí. Quiero aprovechar porque hay unas palabras muy lindas de Lina, vamos a verlas, por favor. A ver. Es un honor, sabes que me entrevistaste el día del casting y estar aquí hoy contigo otra vez, no lo puedo creer. Yo crecí tanto como mujer en estas 8 semanas y voy a representar a Cuba con tanto orgullo, no lo puedo creer. Bueno, créetelo porque ya la corona está en tu cabeza, felicitaciones. Gracias a mi familia de Univisión, los quiero tanto y siempre me apoyan y lo agradezco con todo mi corazón. Lili, justo... Tan bonito. Su familia de Univisión. Justo ayer te estaba escribiendo que Lina, que se disfrutara este momento y que creyera en ella, que ya lo difícil había pasado, que eran las exigencias de esta competencia, los entrenamientos. Pero yo te vi a ti desde las redes sociales súper concentrada, nerviosa, yo creo que hasta más nerviosa que la misma Lina. ¿Qué le dices ahora que ya está empezando esta carrera por el camino correcto? ¿Qué le dices ahora a Lina? ¿Qué consejo le da Lili Estefan a la Lina Estefan? Lina tiene una plataforma muy importante en este momento y que tiene que llevarla con mucha responsabilidad. Yo creo que lo principal es con jóvenes que no han tenido las oportunidades que nuestra familia ha tenido. Yo le digo, mamá, tú naciste ya en una generación que los padres tuyos hemos tenido oportunidades en este país. Quiero que le hables a la juventud, a los niños, que sepan que la educación es muy importante y que es la única llave para el éxito. Y ese fue su mensaje en su plataforma. Yo estoy segura que lo tiene que llevar con mucha humildad. Siempre le digo, llévalo siempre con mucha humildad. Mi refrán siempre con toda mi gente es: be humble with life. Sean humildes con la vida, porque nosotros tenemos una plataforma en este lugar y uno jamás en la vida... No puedes permitir que se te suban los humos. Nunca, uno no puede permitir nunca usar esta posición que nos ha dado la vida para hacerle daño a nadie ni para hacer otras cosas. Siempre tratar de con mucha humildad abrir puertas para otros. Me gusta eso. Y yo creo que eso es lo más importante. Le dije, tú vas a representar algo muy lindo. Me encanta eso, de verdad que sí. Felicidades, de verdad, estamos emocionados por ti y por Lina.
con la corona de Miss Universo. Jamás olvidaré 8 de julio del 2025. Yo esto no lo tenía en los planes de este año. Sí, mi hijo está comenzando la escuela de leyes, que muchas personas están felicitando a Lina. Lina, abogada. No, es mi hijo. Y nada, ha sido un año muy lindo y ahora pues para mi hija que se le cumplan todos sus sueños. Seguro y que Tailandia. ¡Allá vamos! Y muy pronto se va a realizar el certamen para seleccionar a la próxima candidata que representará a Cuba. Oyeron bien, en el certamen de Miss Universo. Esto comenzó el año pasado, Rally, que después de 50 y tantos años, por primera vez el año pasado, Cuba participó en Miss Universo y hoy, señores, aquí en la ciudad de Miami, se realizó el casting para preseleccionar a las chicas. ¿Y quién creen ustedes que es una de las candidatas? A ver, Raúl, adivina, lo Tu dices hija tú, lo digo yo. Lina, que fue y está concursando pues, en el concurso de Miss Cuba. No tienes que nacer en Cuba, puedes haber nacido en Estados Unidos. Exacto, son chicas, ¿me entiendes? Que obviamente, Raúl, y porque de Cuba nunca permitió que... Ah, mira, pues Claro. mucha suerte a Lina. Así es que a mi hija que está en ese proceso ahora, suerte, mi niña bella. Mucha Obviamente. suerte. Dijo algo. Espérate. Vamos a ver lo que dice. Vamos a escuchar a ver qué dijo. Sorpresa, yo y mi mamá por semanas ya estamos preparando para este casting. Estoy muy emocionada y es un honor porque el país de Cuba es parte de mis raíces y yo, por supuesto, tuve la opción para hacer USA o Cuba y en mi mente ni era yo ni pensé hacer USA, yo siempre quería hacer Cuba porque quería honorar a mi familia y mis raíces y yo siempre he dicho que me siento más cubana que americana porque eso es como crecí, como los valores que tengo, la comida que como es en mi casa. Estoy muy emocionada y es un honor estar aquí. ¿Y ya estás lista para practicar la manito derecha, izquierda, 1, 2, 1, 2 como las misses? Sí, por supuesto, siempre lista. Nací lista. Hija de mamá, nací lista. ¿Y cuándo? Hasta yo me sorprendo de escucharla porque mira que yo le hablo en español y ella siempre me contesta en inglés. Y le dije, ¿Cuándo es el concurso? No sé, Raúl, y no tengo la fecha. No sé ni si tienen la fecha. A lo mejor Pues la mucha anunciaron. suerte a Lina. A lo mejor ellos estaban anunciando la fecha, yo no estaba en la conferencia de prensa, obviamente las cámaras del Gordo y el Flaca estaban ahí, Raúl, pero nada, yo ya les dije, Clarisa, que te tiene que hablar Aquí estamos y a pedirte, la porque esto orden. es camino a Miss Universo. Sí, exactamente. Miss Que República Dominicana está aquí con Es un gran nosotros. compromiso, Lina, de verdad, pero mi A mayor comerte consejo una. es disfrútatelo, disfruta del proceso, cada paso, haz amistades, compite en el escenario, que ahí es que se compite. Exacto. Pero bueno, ya voy a tener una conversación con ella aparte Por para favor, darle tips. porque Claro me que sí. pregunta yo. Espera, otra cosa, lo más Claro que importante, ¿por sí. cuánto tiempo tuviste que comer tu piña o Ay, Raúl, y desde agosto hasta diciembre, imagínate. de agosto a diciembre nada más comías piña? Tuna y piña. Ayer a las 9 de la noche le digo, mamá, cenaste, y me dice, la entrenadora me dijo que no puedo tomar ni agua ni comer nada hasta que no termine mañana el casting como a las 2, 3. Exactamente. Y yo, ¿qué? Sí, que uno no sabe cómo No uno la le da dejan algo tomar ahí. ni agua ni comer Nada. por yo no sé piña. ni cuántas horas. Y Clarisa, cuando comías tuna y piña, ¿bajabas de peso o no? Raúl, y yo tenía 115 libras en mis universos, imagínate. Dale, Raúl, a comer. Ahora yo tengo ¿Cuánto 145. ¿Estuviste todos esos meses comiendo tuna y Comiendo pura piña y tuna. Obviamente, mira, no se lo recomiendo a nadie, de verdad, porque no es ni saludable. Yo no sé cómo a mí no me dio algo en ese tiempo. Pero obviamente mi Pero meta sí era bajabas de rebajar peso. para representar Pero a sí mi bajabas país. de peso con la tuna y la piña. Sí, pero claro, Raúl, y por supuesto que Ah, sí. que era sí, un palo, sí. tú no Un lo has visto palito. cuando- sí. Un palito. Ay, me voy a Mira, comer mira, 100 postéalo hoy de nuevo. Es verdad. Sí, postéalo. Sí, lo voy a que cada vez que postear. ella lo postea, la gente se inspira. Y Sí, es verdad, es verdad. Lili, yo voy a dejar que presentes a la reina, a tu hija, a la futura Miss Universo del mundo. Preséntala, por favor. Ay, yo le quiero dar la bienvenida a, como digo siempre públicamente, mi chiquitica, que como ella dice, mami, te quedaste chiquita. Bienvenida, mi hija reina. Mira, lo haces. Y qué manera de arrancar en los 50 más bellos, Lina. Lina, felicidades, acabo de ver la foto, esta sorpresa me encanta. Y tú sabes que esta es tu segunda familia. Sí, la estoy familia- sentimental. Ay, no lo puedo creer. Cuando me estaban haciendo el maquillaje, estábamos viendo la primera entrevista que hice aquí con los 9 añitos para el Día de las Madres. Exacto. Con mi mamá y mira, ahora me estás entrevistando otra vez. Cómo da vueltas la vida, ¿viste? Exacto, como la vida da vueltas, como cuando uno
trabaja duro, se dedica, pone disciplina, Sí. logra cosas lindas. A ver, ¿qué? Mira esas Primero- fotos, qué bonitas están. Loren, Mira, mi amor. como siempre me enseñaste la disciplina. La disciplina. Lina Teresa, sin la disciplina no llegas ni a la esquina. Eso es la verdad. Esa es mi frase, esa es mi Sí. frase muy cubana. Lina, primero, ¿la corona pesa? Sí, sí, pero me encanta. Sí, yo no me lo quito. Sí. Ok, y normalmente cuando se le ponen a las coronas como que a la reina se le caen, se mueve, ¿eso tiene como un secreto especial para que se quede en su lugar? Nacer como reina. Sí, nacer como reina. No, pero en serio, Marianela lo hizo bien porque no se me movió. No, y la sigues usando y no se Sí. mueve, o sea que esta está muy bien hecha, me imagino. Obvio. Lina, sabemos que esta plataforma de Miss Universo es una que ayuda a cumplir muchos sueños como chicas como tú. ¿Ya te imaginas ganando Miss Universo? Y si ganas, ¿cuál es el futuro de Lina? ¿La vamos a ver más en modelaje, como actriz o maybe como conductora, así como tu mami? Bueno, desde cuando yo era niña siempre era mi sueño ser Miss Universo. En mis Siempre. proyectos de escuela siempre preguntaban, ¿qué quieres ser cuando eres más grande? Y yo siempre dije Miss Universo. No sé de dónde yo saqué eso, pero me dibujaba con la corona como... Siempre en mi corazón sabía lo que quería hacer, pero por mucho tiempo no me lancé por el miedo. Pero ya como mujer yo sé que no quería mirar para atrás y arrepentirme de no lanzarme para mis sueños por el miedo del público. O sea, que lo que más miedo te da es el público, no las chicas con las que vas a competir. Quiero tener esto claro. Bueno, no me da miedo más porque ya lo estoy haciendo. Ok. Sí, pero yo creo que también muchos me dicen que debería ser actriz porque cuando me conocen más cercana, les enseño mi personalidad y obviamente con el modelaje no puedes hablar, no puedes enseñar quién eres o tu corazón. Y también eso es lo que me encanta de este certamen porque la gente me puede conocer más como Lina Luaces y la niña que soy, que no solamente soy una cara o un cuerpo que modela ropa, también tengo un corazón y tengo una voz que puedo usar. Tu mami ha sido una pieza fundamental, no solamente en la crianza, no solamente en la crianza, pero sino también en este certamen tan importante. ¿Qué significa tu mami para ti en este certamen tan importante? ¿De qué manera te apoyó? ¿Qué consejo te dio? Yo creo que ella me ha dado consejos toda la vida que pude usar en este certamen. Por lo menos me di cuenta que ella siempre me enseñó que no necesito competir con otras mujeres, solamente con mí mismo. Sí. Siempre Muy trato importante. de hacer una mujer más mejor que fui ayer, porque yo aprendí muchísimas cosas con las mujeres que estaban en este certamen. Son mujeres fuertes, bellas. Yo nunca las vi como competencia, más como amistad que podemos aprender juntas, porque en los certámenes de belleza aprendes muchísimo si estás abierta a recibir esos consejos y ese trabajo que pones para llegar a este punto. 100%. Pero ¿quién es esta niña que tengo a mi lado? No la reconoce, Lili. A ver, yo creo que esto nadie se ha enterado o nadie lo sabe. Estábamos hablando aquí en comerciales. ¿Y cómo es eso que el traje que tiene puesto ahorita Lina es tuyo? Sí, eso lo compré en Miami. Mira la cara de, ¿what? ¿Yo? Vuelve cuando regreses a casa. Y les voy a decir que unas veces yo pongo el gordo y la flaca cuando estoy en casa y tienes mi ropa puesta. No. Vamos a hablar de eso. No. Cambiemos de tema, cambiemos de tema. Y las mujeres de afuera me dicen, flaca, ridícula, eso es para tu hija, no para ti. ¿Sabes? Mira, aquí está con nosotros también Clarisa, que fue... Espérate, y el traje que tengo puesto yo es tuyo. Lo dudo. Aquí está Clarisa con nosotros, que te ayudó muchísimo en este momento de belleza. Yo, desde que ella, de hecho, Lili ni sabía que estábamos ahí ese Mira cómo camina. esa tarde completo, después le dije, flaca, estaba con Lina. Yo nunca vi ese video hasta ahora que lo acabas de... No, pero mira, yo desde que supe que Lina iba para el Miss Cuba, yo me le puse a la orden. Lina, lo que sea,
ella aquí estoy. De verdad que ella ha logrado por su propio mérito todo lo que tiene hoy en día. Ella llegó, mira, con una pasarela increíble ese día. Lo único que trabajamos fue más a la actitud, ¿verdad? Sí. La carita de tu traje de baño. Sí, me daba pena. Que fue, sí, porque a ella le daba pena, obviamente, expresar o ser un poco más, ¿sabes? Sensual. Más sensual, Como dice mi mamá. la Yo le digo chispa. sandunga, yo le digo sandunga. Claro, y cuando Lina comenzó a sonreír en la pasarela, le dije, ¿viste la diferencia de la iluminación? Y así mismo luciste en televisión, iluminada. Esta plataforma de Miss Universo Cuba para mí es importantísima en el sentido de que yo por primera vez vi a esta generación de niños que cada vez hablan menos español, Sí. porque no encuentran una razón, un propósito. Este señor, yo puedo entrar un segundo al directo, ¿te importa si entras un segundito, señor Prince? Yo le digo señor Prince porque me acaban de pasar tu teléfono y Lina te tiene como señor Prince. Señor rapidito. Prince. Señor Prince. Porque él... Bienvenido Te quiero Él no tiene- presentar porque tú estás a cargo de... Hay que acercarse un poquito No a tiene él, Lili, porque no tiene sí, tú te micrófono. acercas. A ver, esta es una plataforma que para los niños no tienen que ser necesariamente cubanos, o sea, son niñas en el exilio. Hace 52 años que Cuba no iba a un Miss Universo. El año pasado va por primera vez. Correcto. Marianela y a mí me Ancheta. encanta que esta generación que está perdiendo el español, que la tengas ahí con un propósito. Bueno, tú sabes que esa lección me la enseñó Lina Luaces y la aprendí este año. Definitivamente es una plataforma que tiene que recordar que el hecho que hayas nacido fuera de la isla no es un indicativo que te tiene que privar a no poder representar tu isla. Y sobre todo recordar que el español son nuestras raíces y creo que ella es un vivo ejemplo de eso. Eso lo aprendí este año y definitivamente se lo debo a ella porque la plataforma es para eso. Y te lo quiero agradecer. Y La regla no fue creada por mí, la regla fue creada por Miss Universo, yo simplemente la recalqué. Ok, y quiero que digas, ¿soy una mamá metida o me he portado bien? No lo intentes. No lo entiendo. Ok, lo tenemos claro. Gracias. Ay, Dios. Felicidades. Tienes una reina de lujo, Prince. Muchas de gracias. verdad que Ay, sí. Ok, Lina, ¿qué viene ahora? O sea, sorry que no tienes micrófono y te enteré. ¿Qué tienes ahora? Mucha preparación. Yo siempre digo que nací lista, pero eso no... eso no. Sí, no, aplica, pero nací lista y sé que eso viene con preparación. Necesito tomar pasos firmes para llegar a Tailandia como la mejor versión de mí. Yo sé que hay mucho trabajo y mucho que aprender, pero me encanta aprender. Yo no llegué aquí creyendo que estoy perfecta y esto va a ser fácil. Yo sé que va... ¿Has llorado mucho? Sí, pero eso es necesario también porque... Tuvo hasta una lesión, perdón que te interrumpa, tuvo Sí. hasta una lesión, ¿no? ¿Cuál fue la lesión? Sí, yo no sé qué pasó, yo no sé cómo pasó, pero me lastimé la espalda la semana antes del certamen y eso me frustró muchísimo porque esa es la semana que necesitas obviamente estar dándole todo, que estaba dándole todo por 8 semanas, pero esa última semana quería darle mucho más y tuve que estar en reposo. Por la semana entera me tuvieron que inyectar, me dieron medicinas muy fuertes que también eso me frustró muchísimo porque sentía que no estaba presente muchas veces y tuve que empujar porque esa era el último test. Lina, yo te escucho el español y no te conozco, de verdad que sí. Les juro que estoy aquí, yo no conozco a mi hija. Porque en la casa hablan en inglés. ¿Cuántas horas? Claro, yo siempre le hablo en español y me contesta en inglés y yo, ay, Dios mío. ¿Cuántas horas de español? O sea, ¿cómo se logra? De verdad, yo tengo niñas allá afuera que quieren estar en concursos de belleza. 24 horas al día. Cuando yo me despertaba contigo, no te entiendo, perdóname que no hablo inglés. Con mis amigas, lamentablemente, muchas de ellas no hablan en inglés y yo les dije... No hablan en español. No hablan en español y yo les dije, perdóname, pero por estos 2 meses necesito estar un poquito alejada porque solamente puedo andar con gente que me pueden hablar en español, ayudarme, corregirme cuando a lo mejor no digo una palabra correcta. Y aquí estoy para decir que... Parece que hay que ir a comerciales. Vamos, espérate. Que lance ella, que lance ella. Envíalo tú. Que ella tenía razón porque siempre me decía que me iba a arrepentir de no hablar español en la casa. Ya volvemos. De verdad que gracias, mi amor. Por tanto, quiero que lleves esa corona. ¿Cuál es la palabra clave?
Humildad. Humildad siempre. Humildad siempre. Humildad siempre. Carlitos, ¿hay esperanza de que crezcas? No, eso mismo le iba a decir cuando ella estaba diciendo que creció aquí en el estudio. Y dije, wow, finalmente, alguien creció. Alguien creció aquí. Mira que ya Ella creció por mí y por ella. Esta noche a las 10:09 Centro se estrena por las pantallas de Univisión Amanecer. Amanecer, me encanta, señores, me encanta ese nombre. Bueno, ¿y quién mejor que sus protagonistas? Nada más y nada menos que Fernando Colunga y mi querida Livia Brito para que nos cuenten, señores, un poco de esta historia. Oigan, bienvenidos a Gordo y Flaca, gracias por estar con nosotros y felicidades por este proyecto. Gracias, Lili. Cuéntenme cómo se sienten. Mil gracias. Pues feliz, Lili, Roberto, muchísimas gracias por el espacio, gracias a todo el público que nos está viendo y felices porque ya hoy por fin arranca un proyecto que venimos trabajando ya hace meses, un arduo trabajo, un equipo enorme y pues por ahí les cuento el chisme, yo ya vi el capítulo y está sensacional. A ver, chicos, si no me equivoco, es la primera vez que están actuando juntos en una novela como protagonistas ambos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar juntos? ¿Qué tal se llevan? Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué se le hace? No, muy bien. La verdad es que yo lo digo que cuando trabajas con alguien que tiene los mismos intereses que tú, que está pensando en el público, que pues llena la palabra profesional, te la pasas muy bien. Bueno, pero esto es una relación que nace del resentimiento. Uy. Me parece que es un tema difícil de encontrar. La mayoría de la gente Del amor al odio de un paso, Lili. Claro, pero tú te casas por venganza. Bueno, en realidad nace de diferente forma. Ya el público lo va a conocer. Primero nace de un respeto que existe. Después en el desarrollo viene todo un conflicto grande y a partir de ahí, bueno, la gente va a ir descubriendo este choque de sentimientos que se va dando porque no esperen ver el protagonista normal ni la protagonista normal. Son, como yo digo, seres humanos que se forman y se deforman a través de esta historia para llegar a diferentes situaciones. Livia, esta es para ti. Por ahí habías comentado de que hay besos muy apasionados en las escenas de ustedes dos. ¿Hay algún tipo de coach o entrenador en este tipo de escenas que lo prepara para estos besos tan apasionados que dices tú? ¿O eso es, llegan a la escena y ya, lo platican un ratico y se dan ese beso? Tú estabas posteando los besos porque era el día del beso. Es verdad, es verdad. Ahora está interesado en los besos. No, o sea, detrás hay un estudio, nos guiamos también por la escena que ya está escrita, ahí están los directores, hay un trabajo previo, hay pláticas, hay muchísima gente detrás de la escena que ustedes ven y como compañeros también platicamos cómo va a ser el beso. Todo está coreografiado, o sea, es una coreografía y depende de nosotros actores hacer que ustedes lo vean real y claro, y darle toda la pasión que el público se merece, que para eso está viéndolo. Y creo que es bueno apuntar que en este caso el señor Osorio ha buscado con nuestros fotógrafos entregarle a la gente un estilo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces esto requiere de más precisión, requiere de otro tipo de situaciones a la hora de grabar. Entonces en realidad se vuelve un trabajo complejo, más que, como yo le he dicho, estar pensando en que si la escena tiene esto, tiene el otro. Es un trabajo complejo que obviamente tratamos de hacerlo de la manera correcta para que tenga el efecto que nosotros queremos en pantalla. Bueno, hoy en la noche los esperamos como cosa buena. Aquí ya vamos a estar listos para el comienzo de este gran proyecto de ambos. Livia, gracias. A Fernando, gracias también, porque antes de la pandemia viajé contigo en un avión y me enseñaste a usar la máscara cuando se viajaba en avión. Nunca me imaginé que iba a tener que usarla para casi el resto de mi vida. Pero el que hasta la fecha lo sigue usando, yo lo he visto en el aeropuerto. Me dio una fue el señor Fernando Siempre me dicen que yo, como la empecé a usar en el 2016, siempre que me ve alguien me dice que yo sabía algo, porque nunca les dije. Entonces yo digo, bueno. No nos avisaste, Fernando. No. Oye, muchas gracias. Pensaba en ti, no sabes cómo pensaba en ti. Muchas gracias, Lili, te mando un gran beso. Gracias como siempre. Y
Bueno, pues nos vemos pronto. Gracias al público que está con ustedes, que tanto los sigue, y los invitamos a ver amanecer. 10-9 Centro. Gracias, mi amor. Y a ti también, Livia. Un besito a los dos y suerte con este proyecto. Vamos con el actor venezolano Daniel Elvitar, ¿cómo se dice? Elvitar, quien protagoniza la novela Amanecer y está viviendo una pesadilla en la vida real. Y es algo que le ha pasado a muchos venezolanos. A él, por ejemplo, el gobierno venezolano supuestamente le quitó la ciudadanía de ese país. Por eso nosotros hablamos con él y esto fue lo que nos dijo. Daniel Elvitar interpreta a Sebastián Peñalosa en la telenovela Amanecer, que anoche estrenó Univisión. Es venezolano de nacimiento y lleva casi 20 años viviendo en México. Ayer, el galán fue a la embajada venezolana en el país azteca y descubrió que el gobierno de Nicolás Maduro le había anulado su pasaporte. Sucede que después de las elecciones presidenciales del año pasado, yo me fui a una manifestación en apoyo a la oposición en el Monumento a la Revolución aquí en México y me paré en la tarima y expresé mi opinión en contra del gobierno venezolano. Y posteriormente a eso me informaron que me habían anulado el pasaporte. Al igual que en Cuba, Nicaragua y otros países con dictadura, si tú te manifiestas en contra del gobierno imperante, te pueden quitar todos los derechos como ciudadano. Bueno, ahorita no me atrevo a regresar a Venezuela. Fíjate que quise entrar en la embajada, me cerraron la puerta en la cara, me subieron el volumen de la música para que no pudiera dar entrevistas. Entonces, es obvio, ¿no? Lo que está sucediendo, porque yo anuncié que venía a exigir simplemente que me den una explicación. No estoy pidiendo nada, así que me digan por qué me anularon el pasaporte. Eso es todo lo que estoy pidiendo. Lo cierto es que sin pasaporte venezolano, Daniel no puede regresar a su país natal, incluso visitar a su familia. Es por eso que el actor está levantando su voz para que se haga justicia no solo para él, sino también para sus otros compatriotas que están en la misma situación. Yo soy venezolano y seré venezolano toda la vida. Y tengo 20 años en México y soy súper agradecido con este país porque me ha brindado mis mayores oportunidades de trabajo. Aquí vivo, aquí están mis hijos y de hecho estoy muy agradecido porque el gobierno mexicano ya me ofreció iniciar el trámite de la nacionalidad con todo este tema que está sucediendo, porque yo tengo ya 7 años como residente permanente, entonces aplico para eso. Entonces muy agradecido también porque me abren las puertas acá, pero yo soy venezolano y seré siempre venezolano, eso no lo voy a negar nunca. Es triste de verdad ver casos como él y de seguro hay muchos más que a lo mejor no tienen, que no son figuras públicas. Y lo complicado también es que tenga familiares allá, que a lo mejor pueden verse perjudicadas con todo esto. Él también comentó que ha tratado de traer a la mamá o a Estados Unidos o a México, pero la mamá, que debe tener, no sé, alrededor de 50, 60 años, dice que no quiere ir porque está muy acostumbrada a su país. Cuando uno ya lleva toda una vida en un país, por más régimen, por más política que haya, uno le gusta su país. Y es un caso que lo vemos a diario, que lo vemos con muchísimas personas. Venezuela ahora está viviendo este momento muy crítico. Aquí en Miami lo vemos muchísimo con muchos cubanos también que quisieran regresar a su país, pero por alguna u otra manera nunca han podido. Mira, él nunca ha podido regresar a su país y es triste porque puedes vivir feliz en cualquier otro país que te acoja, que diga, este es el país de mi sueño y todo, pero la tierrita llama. La tierra de uno es la tierra. Noticias de el rapero Diddy, porque hoy en una audiencia virtual, Robert, se dio a conocer la fecha en que se dictará la sentencia. Todo el mundo está esperando esto y va a ser el próximo 3 de octubre. Del 2025. Bueno, por otro lado, salieron a la luz pública los documentos donde se muestran cómo el jurado realizó su veredicto final. En los documentos se muestra claramente el cargo en contra de Diddy y con una marca de verificación o palomita la respuesta del jurado. Señores, recordemos que el jurado estuvo compuesto por 8 hombres, y 4 mujeres, y estuvieron escuchando los testimonios por 7 semanas y en menos de 3 días de deliberaciones llegaron a un acuerdo. Dicen que Diddy podría tener muy pocos años en cárcel, aunque el máximo de cada cargo son 10 años, el cargo de... Pero como les dije, hay gente que está diciendo que él puede salir en año y medio.
va a estar complicado porque había escuchado también que el juez, cuando escuchó el veredicto o inclusive durante todo el juicio, él no estaba muy contento con lo que estaba pasando. Pero bueno, Diddy lleva aproximadamente unos 9 meses detenido en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn y ese tiempo se tomará en cuenta cuando dicten sentencia, que para ese entonces ya tendrá 12 meses, o sea, prácticamente el año que lleva dentro de la cárcel cuando le digan cuántos años le van a dar. Ustedes, hay unos expertos también que dicen, no, él le van a dar por lo menos 8 años, pero tiene que regirse el juez por las leyes y por los otros casos similares, cuánto le han dado a la persona de cárcel. Así que hay que esperar. Bueno, en el caso de él nunca ha pisado la cárcel hasta ahora. O sea, él ha tenido como otros casos o otras acusaciones, pero hasta ahora es que por primera vez, por eso es que la fiscalía estaba súper contenta que a pesar de que son los cargos menos fuertes, le van a dar su sentencia ya sea de 3, 4, 8 o 10 años, pero va a pasar tiempo en la cárcel por bastante tiempo. Y esto es una opinión muy personal, yo espero que le den el máximo en la cárcel. Que podría ser hasta 15 años fácilmente. Bueno, si son 10 cada uno, 15, sí, 20. Normalmente no se le dan los 20 años, sobre todo cuando es tan primera vez con la ley. Pero de 15 a 8 años yo creo que ya sería lo fuerte. Bueno, vamos a esperar. El cargo más grande fue, él tuvo suerte que no lo encontraron culpable, pero más de ahí no... Horrible, no me gustó para nada. Todo fue en consentimiento mutuo. Hola, saludos a los dos, besitos. A ver, y les cuento, ustedes ya saben que P. Diddy pues volvió al centro de detención de Brooklyn, donde ha estado pues tras las rejas por casi 10 meses. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en la ciudad de Nueva York? A ver, y les cuento que el martes será la corte virtual donde se dará a conocer la fecha exacta de la sentencia. Es decir, la fiscalía quiere que sea el 3 de octubre, tal como tú lo dijiste, Roberto, pero eso está en veremos. Por otro lado, se comenta que la fiscalía pide entre 4 a 5 años de prisión para el artista, mientras que los abogados piden de 21 a 27 meses, incluyendo los casi 10 meses que P. Diddy lleva tras las rejas. Pero la gente aquí está alborotada referente al veredicto. Hay muchas personas que están a favor, otras en contra, y aquí le va el chisme. Al darse a conocer que a P. Diddy lo exoneraron de varios cargos y solo salió culpable de 2 acusaciones, las opiniones nos hicieron esperar. Y es por eso que nos fuimos al Alto Manhattan para escuchar qué piensan los neoyorquinos de este controversial veredicto. Lo que le dieron está bien, porque él no tenía antecedentes tampoco, tú sabes, para condenarlo tantos años. Bueno, yo considero que hay que hacer una revisión del caso, porque aunque sea con consentimiento, para mí, exactamente, es muy poca cárcel. Por un lado estuvo bien, porque la muchacha cometió ella cogió dinero de él. Todo el mundo pensamos que él iba a tener otro terminal, pero lo ayudaron. Ese muchacho debieran verle o darle un poquito más duro por las atrocidades que comentó anterior. Pero tú sabes cómo es la justicia aquí en este país. Además, él tiene la munición, el dinero. Muy poco. El cargo más grande fue, él tuvo suerte que no lo encontraron culpable, pero más de ahí no... El veredicto estuvo bien porque todo fue en consentimiento mutuo. Tú sabes que las mujeres saben chapear. Y encontrando un millonario así, se dan su vacile. Y después que agarran su dinero, salen echándosela, como dándosela de santita. Horrible, no me gustó para nada. Tenía que, por lo menos, meterle cárcel, todo lo que hizo. No estoy de acuerdo. Yo pienso que los abogados de él eran abogados muy buenos, pero necesitaba un poco de años más años que le dieran, porque fue fuerte lo que pasó. No sabría de leyes para decirte, pero me parecen poco. Las expectativas eran de que se esperaban cerca de 100 años. El que hace cosas así, de lo que ese señor hizo, debe estar preso de por vida. No pensaron en nosotras las mujeres, dándole rienda suelta, tú sabes, faltándonos respeto con eso. Porque con lo que él hizo, obviamente que lo vio todo el mundo, debería ser un castigo más severo. ¿Qué tú opinas del veredicto? Le tumban todos los cargos fuertes y lo que le dejan son 2 carguitos que los zapatea ahí ahorita ahí. Tú sabes, y esas mujeres eran adultas y grandes, todo lo que ellos quisieran hacer lo hicieron porque quisieron. Ya, y ella la dejó rica toditas. Hay una que hasta la renta le paga y ellos seguían para atrás de esos cuartos que ese tigre tiene y el tigre que está buen mozo también.
A ver, y les comento que no es por nada. P. Diddy, después de todo, ha tenido suerte, porque persona que entra a esa corte, difícil que salga. Por otro lado, aquí también en la ciudad de Nueva York se ha comentado lo siguiente. ¿Dónde están las celebridades que fueron a la fiesta? ¿Dónde está la lealtad? ¿Por qué nada más Kanye West ha sido el único que fue, aunque sea por 10 minutos, pero fue a la corte a apoyar a su amigo? Anoche, por lo que vivimos, fue intenso. Le estoy hablando de que duramos casi 14 horas en las afueras de la corte. Allí pues estábamos nosotros, señores, custodiados con helicópteros. Se apareció una ambulancia por un lado, personas con baby oil, con los famosos aceites de bebé. Por otro lado, cientos de fanáticos curiosos. Todo el mundo estábamos en espera de que P. Diddy fuese a salir, que le iban a dar la fianza, cosa que ustedes ya saben que no sucedió. La mamá de P. Diddy salió más feliz que nunca, por cierto. Me saludó, me dijo una cuanta palabrita ahí chiquita, pero lo dijo. Ella salió agarrada de la mano de las hijas de P. Diddy. Y bueno, pues eso es todo el ambiente que nosotros vivimos, todos los medios de la prensa al pendiente, curiosos. En realidad, esto ha sido algo histórico, un juicio histórico aquí en la ciudad de Nueva York. Podemos decir que fue el juicio del año, lo que nosotros vivimos. Y como les dije, el martes se va a llevar a cabo una corte virtual, solamente entre abogados y la fiscalía, donde van a discutir exactamente la fecha de la sentencia, que como tú lo dijiste, Roberto, puede ser, la fiscalía quiere que sea el 3 de octubre, eso está en veremos. Muchas gracias, Yele. Muchas gracias, Yelena. Y es lo que dice Yele, la única persona que ha ido es Kanye West, y es donde te das cuenta quiénes son los amigos y enemigos, pero también es complicado como ir a atender a este tipo de juicio, por más amigo que sea, cuando se trata de tráfico sexual, cuando hay una agresión, como vimos el video de Cassie, es complicado ir a apoyar a una amistad así. Es que no hay duda que obviamente hay muchos nombres grandes envueltos en este caso. Lo que pasa es que obviamente han tratado de controlar todo. Él ni siquiera testificó, ni nadie testificó casi a su favor, ni defendiéndolo, porque realmente, ¿quién se iba a parar ahí? Ya sabemos los nombres, no lo voy a decir, obviamente. El único Kanye West. Pero de qué está pasando ahí, muchas cosas detrás que nadie sabe, está sucediendo. Y al final el jurado se quedó como con esa idea de que las mujeres tenía la opción de ir y no ir, y que ninguna de ellas fue obligada, y pues bueno, al final es la decisión del jurado, y la gente está como dividida. Algunos celebran con aceite y otros, la verdad, que están en contra de esto. Tuvo tremenda defensa, Pete.